Hola, mi nombre es Robinson Díaz y los invito a que me acompañen en un día de grabación en Dinastía Casillas, interpretando El Cabo. Con El Cabito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Lulu, hermosa. Gracias, buen día. Buen día, señor. ¿Cómo está? Bien, ¿tú? Aquí vamos camino al set a grabar capítulo 11. La persecución y la captura del cabo. De mandarla a matar a usted. Ahí todos alerta, ¿sí? O alguna señal a los hombres, parece que es un falso final, tenso, realmente no es nada, pero que la gente, como final de capítulo, pensamos que es eso, pero es de chocolate. Okay. Una pequeña tensión. Ahí, luego seguimos en la 1, con una segunda voz de acción. Bueno, aquí estamos en el set, grabando aquí el encuentro del cabo con el ingeniero y doña Elizabeth y el Marcelo. Mire, patrón, ahí está el cabo con el ingeniero y... esta morra. ¿Esta vieja no es la vieja del Chema Venegas? Sí. Ay, maldita, la odio. A esta sí la quiero matar yo, pero ahorita no es el momento. Te lo dije, no había venido a firmar autógrafos, la maldita. Tenías razón, amor. Ahora ya lo confirmamos. Y este lugar para que nadie te viera, mija. Está bueno, pa. ¿Y ese payaso qué? Henry figura. El mismísimo cabo. A ver, parce, quita esa cara. Que no sé qué problemas tengas, pero se va a oler algo. Nada de venganzas. Estos son negocios. Que quede claro. Es que claro que esto lo manejo yo. Y que quede claro que Paco tiene una lápida en el... ¿Estamos? Ahora no, parcero. ¡Ingeniero! Mi estimado Milton. Aquí cumpliéndole. Me esperaba menos. Cabito. Es que, mijo, hay que no llega, ¿no? Que no me avisó que había llegado, ¿ah? Ah, es que estaba con la reina y no sabía si era prudente, ¿sí me entendés? Esto. Ya les había dicho que el soplón sapo era el cabo ese. Sí, se sabía. Ingeniero, espero no tener problemas con estos Casillas. No va a haber ninguno, te lo aseguro. ¿Te puedes quitar la máscara? Ah, claro. Es para despistar la perramenta. Con Leo no vas a tener problema. Es de los nuestros igual que tú. Listo sea. Ahora sí. Qué gusto conocerlo en persona. Un gusto, señorita. Elizabeth Cordero. Un gusto. Bueno, les tengo noticias. Han de ser muy importantes porque mi papá me dijo que no podían esperar. Así es. ¿Cómo les parece, pues, que el gancho me acaba de dar la orden de mandarla a matar a usted?
¿Y por qué me quiere matar? Porque usted le produce desconfianza aquí en Sinaloa. Y pues como usted es la mujer del Chema, obvio. Te vamos a cuidar, Ele. No vamos a dejar que le pase nada a la reina. ¿Sí o qué, cabo? Así es, mijo. Por eso estoy aquí, para avisarles, para cantarles la zona. Te lo agradezco, cabo. Eso quiere decir que estás con nosotros. Sí, a muerte. Y la llegada suya, mijo, me salva de tener que darle explicaciones al gancho. Le digo que vine a recogerlo a usted, regresamos juntos y como si nada. Quedamos, cabo. Tú te vas con el parcero y yo pongo a mi gente a reforzar la seguridad. Listo. Y nada más que pues es importante que nos entregue el gancho pronto. Claro, mijo. Ustedes cuando salgan de él, le llegamos al Jaguar y a la Lucifer. Nos están vigilando. Eso es un dron de reconocimiento. Demasiado pequeño como para cargar explosivos. Pero pueden volar varias horas. ¿Estás seguro que no traías cola? ¿Qué pasó, mijo? Ni que fuera un principiante, pero usted es fresco. ¿Qué pasa? Se dieron cuenta que los andamos vigilando y nos tumbaron el dron. ¿Cómo? Saquen las fuscas. Hay que soltar plomo. Amor, amor, por favor. Somos solamente nosotros 4, nos van a matar. Por favor, te lo suplico. Yo también quiero matarlos, pero no es el momento. Patrón, será el momento, ¿no? Si usted dice, le damos. ¡Pasó, mijo! Esta cosa no es cualquier juguete. Esto es profesional. Este dron puede ser monitoreado hasta 500 metros, vatos. Rápido, rápido, rápido. A ver, deje ver. Ve a cabo. La vida berraca la mía. ¿Qué pasó, cabo? Y mío, si nos estaba vigilando la gente del gancho. Sorry. Esto calentó. Vamos. Es cuando se encuentran el combo del ingeniero Elizabeth, el parcero, el cabo Leo, con el gancho y Lucifer y el Jaguar. Y empieza la balacera. Vámonos. ¿Estás seguro que ese aparato es del gancho, cabo? Este dron es de malparido del Jaguar. Segundo del gancho. Tenemos que pelarnos. No nos podemos ir. Con ese dron tienen que estar cerca. Pues entonces vamos a trincherarnos. Sí, no queda otra. Hay que combatir. A ver. Ayuda, las armas, rápido, rápido, rápido. A ver, pues. Esténse comunicados. ¡Vatos! No te me separes. A ver, páseme de fierro, mijo. Gracias. Tú pegada a mí. Listo. Pegadita a mí. Atrás de eso. ¿Ya la tienes? Eso. Cúbrete, Simón. Ah, ¿quién hablaste? El ejército. Es hora de esperarse, mi hijo. El gancho tiene tratos con esa gente, sí. No cree que los sacó de la cárcel. Ahora sí tocó bolear chumbimba, pelados. Arre, pues. Como dijo un amigo, ¿con quién peleo? Que solo muñecos veo. Y así, amigos, terminamos esta jornada de hoy repartiendo chumbimba. Así que sigan viendo la dinastía casi.